Sin clase, dijo mi esposo frente a todos, mientras yo sostenía una botella de vino sin saber si debía seguir sirviendo o desaparecer de esa mesa. Nadie habló, las miradas se cruzaron y el ambiente se volvió pesado en segundos, como si todos hubieran entendido algo que yo apenas estaba procesando. Una mujer que antes me sonreía bajó la vista, otro fingió revisar su celular, y él continuó como si nada hubiera pasado, seguro de que tenía derecho a definirme así. Sentí los dedos rígidos, la respiración contenida, y una claridad incómoda que llegó sin aviso. No era un comentario, era su verdad. En ese instante comprendí que algo se había terminado, y sin que nadie lo notara, ese mismo día todo empezó a cambiar. Mucho antes de esa cena, cuando nadie pronunciaba su nombre con respeto y los planes parecían más grandes que la realidad, yo ya estaba ahí sosteniendo cada paso sin hacer ruido mientras todo alrededor exigía más de lo que teníamos. Recuerdo noches largas revisando cuentas en una libreta vieja, ajustando gastos, dejando de comprar cosas básicas para que él pudiera invertir en cursos, reuniones y oportunidades que prometían un futuro distinto. Mientras otros dudaban, yo encontraba la forma de hacer lo posible, vendiendo cosas, tomando trabajos extras, resolviendo problemas que ni siquiera me correspondían, porque creía en lo que podíamos construir juntos. Hubo días en los que el cansancio pesaba tanto que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero aún así me quedaba escuchando sus ideas, ayudándolo a ordenar pensamientos, corrigiendo presentaciones, acompañándolo incluso cuando el miedo le hacía pensar en rendirse. En cada logro que empezó a llegar, aunque pequeño, celebraba como si fuera enorme, porque sabía todo lo que había detrás, todo lo que habíamos tenido que dejar para llegar ahí. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar, primero de forma sutil, casi imperceptible, como cuando alguien deja de preguntar cómo estuvo tu día o ya no espera tu opinión antes de tomar decisiones importantes. Luego vinieron los nuevos círculos, las reuniones donde yo ya no encajaba según sus palabras, los comentarios disfrazados de consejos donde sugería que era mejor que me quedara al margen para no incomodar a ciertas personas. Yo lo justificaba, pensando que era parte del crecimiento, que las exigencias eran distintas, que todo eso tenía sentido dentro del mundo al que estaba entrando. Mientras su agenda se llenaba, la mía se reducía a sostener lo que quedaba en casa, a resolver pendientes invisibles que nadie aplaude pero que mantienen todo en pie. Dejé proyectos propios, pausé metas que antes me emocionaban, alejé amistades que cuestionaban lo que yo prefería no ver, todo con tal de no romper el equilibrio que tanto trabajo había costado construir. Cada vez que algo dentro de mí dudaba, recordaba de dónde habíamos salido y volvía a convencerme de que valía la pena. Sin embargo, algo empezó a sentirse distinto en la forma en que me miraba, como si ya no reconociera a la persona que estuvo desde el inicio, como si mi presencia fuera más un accesorio que una parte esencial de su historia. En reuniones pequeñas hacía bromas que me dejaban en evidencia, comentarios ligeros que arrancaban risas suaves de otros, y aunque nadie lo decía directamente, el mensaje era claro, ya no estaba a su nivel. Aún así, seguía ahí, intentando adaptarme, buscando la manera de no desentonar en un lugar que antes también era mío. Cada avance suyo venía acompañado de una distancia nueva, y aunque nunca hubo una conversación directa que marcara ese cambio, podía sentirse en los silencios, en las decisiones tomadas sin incluirme, en la forma en que mi esfuerzo quedó reducido a algo que ya no era relevante. Lo más extraño no fue que creciera, fue que en ese crecimiento empezó a borrar todo lo que hicimos juntos, como si esa etapa no tuviera valor ahora que las cosas eran diferentes. Y aun con todo eso, nunca imaginé que frente a otro se atrevería a resumirme en una sola frase, como si años enteros pudieran reducirse a una etiqueta tan fácil de decir. Porque hasta ese momento, dentro de mí todavía existía una idea que no quería soltar, pero estaba a punto de romperse por completo. Después de aquella noche, algo cambió en mi forma de observar todo, como si por fin hubiera quitado un filtro que me hacía justificar lo que en realidad ya llevaba tiempo pasando frente a mis ojos. Empecé a notar detalles que antes dejaba pasar, pequeñas escenas que parecían inofensivas por separado, pero que juntas formaban algo imposible de ignorar. En una comida con amigos, alguien mencionó una idea que yo le había propuesto semanas atrás, y antes de que pudiera decir algo, él la presentó como propia, explicándola con seguridad mientras asentían a su alrededor. Sonreí por inercia, pero por dentro sentí un vacío extraño,
como si mi voz se hubiera quedado atrapada en algún lugar donde ya no tenía salida. Nadie sabía de dónde venía esa idea, y él tampoco se tomó la molestia de mencionarlo. Días después, durante una reunión familiar, soltó un comentario que provocó risas suaves, diciendo que yo siempre exageraba cuando opinaba sobre negocios, que era mejor dejar esos temas a quienes sí entendían. Fingí acomodar los platos para evitar cruzar miradas, mientras el calor subía por mi cuello y mis manos buscaban algo que hacer para no quedarse quietas. No era el comentario en sí, era la forma ligera en que lo decía, como si reducirme fuera algo natural. En otro momento, frente a personas importantes para su trabajo, me pidió que no interviniera demasiado en la conversación, sugiriendo con tono amable que podía confundir ciertos temas. Asentí sin discutir, aunque por dentro algo se tensó con fuerza, porque sabía perfectamente de lo que estaban hablando, sabía incluso más de lo que él creía, pero en ese espacio mi lugar ya estaba decidido sin que nadie lo cuestionara. Las comparaciones también empezaron a aparecer, siempre disfrazadas de admiración hacia otras mujeres, destacando lo bien que se desenvolvían, lo preparadas que eran, lo fácil que resultaba hablar con ellas en contextos profesionales. Cada palabra caía con precisión, sin necesidad de señalarme directamente, pero dejando claro el contraste. Me limité a escuchar, manteniendo una expresión neutra mientras mi mente repetía cada frase intentando entender en qué momento me había convertido en el ejemplo de lo que no debía ser. Lo más inquietante no era solo lo que decía, sino lo que los demás hacían, o más bien, lo que no hacían. Nadie lo detenía, nadie cambiaba el tema de forma real, nadie cuestionaba esa manera de hablar. Algunos sonreían por compromiso, otros evitaban involucrarse, y poco a poco esa dinámica se volvió normal, como si esa versión de mí fuera la única que existía. Con el paso de los días, empecé a reconocer un patrón claro, uno que ya no podía disfrazar ni suavizar. No se trataba de momentos aislados ni de bromas mal interpretadas, era una forma constante de colocarme un paso atrás, de restar valor a todo lo que hacía o decía, de recordarme, sin decirlo directamente, cuál era el lugar que debía ocupar. Una tarde, mientras él hablaba por teléfono cerrando un acuerdo importante, lo escuché repetir casi las mismas palabras que yo había usado para explicarle esa estrategia tiempo atrás. Caminé despacio hacia la cocina, apoyé las manos en la encimera y me quedé en silencio, sintiendo como algo dentro de mí terminaba de acomodarse con una claridad incómoda pero necesaria. Ya no había dudas, ya no quedaban excusas que sostener. Ese día entendí que no era un comentario, era exactamente lo que él pensaba de mí. La claridad que llegó ese día no hizo ruido, no provocó una escena ni dejó rastro visible en la casa, pero cambió por completo la forma en que me movía dentro de ese espacio que durante años sentí propio. A la mañana siguiente todo parecía igual desde afuera, la rutina seguía su curso, el café en la mesa, los mensajes entrando en su teléfono, las prisas habituales antes de salir, pero algo en mí ya no reaccionaba como antes. Mientras hablaba sobre su agenda, asentí en silencio sin intentar aportar nada, sin corregir, sin anticiparme como solía hacerlo, y esa ausencia de intervención pasó desapercibida, como si nunca hubiera sido necesaria. Observé cada gesto con distancia, midiendo palabras, registrando tonos, notando detalles que antes ignoraba por costumbre o por afecto. No hubo confrontación, no porque no existieran motivos, sino porque entendí que cualquier intento de explicar lo evidente solo prolongaría algo que ya estaba completamente expuesto. Durante el día, en lugar de llenar los espacios con tareas que facilitaban su avance, dejé que cada cosa siguiera su propio ritmo, resolviendo únicamente lo indispensable, sin añadir ese esfuerzo extra que durante tanto tiempo consideré parte natural de estar a su lado. La diferencia era sutil, casi invisible, pero para mí marcaba un límite claro que nunca antes había trazado. Al caer la tarde, revisé antiguos correos, documentos guardados, proyectos que en otro momento dejé en pausa sin cuestionarlo demasiado, y mientras avanzaba entre archivos olvidados, una sensación distinta comenzó a tomar forma, algo más cercano a una calma firme que a cualquier impulso reactivo. No había urgencia, tampoco enojo desbordado, solo una especie de orden interno que acomodaba cada pieza en su lugar sin necesidad de forzar nada. Esa noche, durante la cena, comentó algo sobre una próxima reunión importante, esperando quizás alguna opinión que no llegó. Levanté la mirada apenas lo necesario,
Escuché sin interrumpir y regresé al plato con una serenidad que no encajaba con la dinámica de siempre. Hubo un segundo en el que pareció notar el cambio, como si buscara una reacción que ya no estaba disponible, pero no insistió, tal vez porque no lo consideró relevante o porque asumió que todo seguía bajo control. Los días siguientes mantuve esa misma línea, reduciendo cada interacción a lo esencial, eliminando cualquier intento de validación, dejando de explicar decisiones pequeñas, evitando entrar en conversaciones que antes sostenía por inercia. No se trataba de castigar ni de demostrar algo, sino de recuperar un espacio que había cedido sin darme cuenta. En ese proceso, comencé a notar algo que había pasado desapercibido durante mucho tiempo. El peso que cargaba no era solo externo, también estaba en la forma en que me había acostumbrado a justificar lo injustificable, a normalizar lo que claramente me reducía, a aceptar versiones de mí que no correspondían con lo que realmente era capaz de hacer. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en el estudio, encontré anotaciones antiguas con ideas que nunca desarrollé, esquemas, planes, contactos que en su momento consideré secundarios frente a otras prioridades. Me detuve a leerlos con atención, reconociendo en cada línea una parte de mí que había quedado en pausa, no por falta de capacidad, sino por decisiones que ahora veía con otra perspectiva. Cerré la carpeta con cuidado, sin prisa, sintiendo cómo esa calma se volvía más firme, más definida, como si cada acción, por pequeña que fuera, estuviera alineándose hacia algo que aún no necesitaba nombrar en voz alta. Esa noche no hubo discusiones, no hubo reclamos, no hubo explicaciones pendientes. Solo hubo silencio, y dentro de ese silencio, por primera vez, dejé de necesitar que él me valorara. A partir de ese silencio, todo empezó a tomar otra forma, no hacia afuera, donde nada parecía distinto, sino en lo que hacía cuando nadie estaba mirando, en los espacios que antes llenaba con rutinas repetidas y que ahora comenzaban a tener otro propósito. Sin anunciar nada, sin buscar aprobación, retomé caminos que había dejado en pausa como si en algún momento hubiera decidido que no eran urgentes, cuando en realidad siempre habían sido importantes. Cada mañana, después de que salía, abría la laptop y volvía a revisar archivos antiguos, propuestas incompletas, ideas que en su momento parecían adelantadas a lo que podíamos manejar. Leía con atención, corregía, actualizaba datos, conectaba puntos que antes no tenía claros, y poco a poco todo empezó a encajar con una precisión que no dependía de nadie más. No era algo improvisado, tampoco nuevo, era algo que ya existía, solo que ahora tenía el espacio para desarrollarse sin interrupciones. Recordé cursos que había tomado años atrás, certificaciones que él consideró innecesarias en su momento, contactos que conocí en eventos a los que fui sola porque él tenía cosas más importantes que atender. Esos nombres seguían ahí, esas oportunidades no habían desaparecido, solo estaban esperando a que volviera a mirarlas con la atención que antes no podía darles. Comencé a escribir mensajes, a retomar conversaciones, a presentarme desde un lugar distinto, sin mencionar nada de lo que había quedado atrás. Las respuestas no tardaron en llegar, algunas con sorpresa, otras con interés genuino, como si ya existiera una percepción previa de lo que podía hacer y solo faltara que yo misma la retomara. Cada intercambio abría una puerta nueva, cada reunión, aunque fuera virtual, me recordaba algo que había dejado olvidado. Sabía exactamente cómo moverme en ese entorno, entendía las dinámicas, tenía criterio, visión, y una forma clara de resolver situaciones que antes usaba para impulsar algo que no llevaba mi nombre. Mientras tanto, en casa, todo seguía aparentemente igual, las conversaciones superficiales, los planes que ya no me incluían de la misma forma, los comentarios que dejaban ver una distancia cada vez más marcada. Sin embargo, esa distancia ya no dolía como antes, porque ahora tenía un lugar propio donde cada decisión dependía únicamente de mí. Hubo noches en las que me quedé trabajando hasta tarde, no por obligación, sino por elección, afinando detalles, preparando propuestas, estructurando ideas que llevaban años esperando ese momento. El cansancio era distinto, no pesaba, no drenaba, más bien empujaba, como una señal de que estaba avanzando en la dirección correcta. También comencé a organizar mis finanzas de otra manera, separando ingresos, ajustando gastos, construyendo una base sólida sin necesidad de explicaciones. No se trataba de esconder, sino de proteger algo que por primera vez sentía completamente mío,
algo que no podía ser minimizado ni utilizado como argumento en mi contra. En paralelo, surgieron oportunidades que en otro momento habría rechazado sin pensarlo, propuestas que implicaban más responsabilidad, más exposición, más decisiones. Esta vez no dudé, evalué cada opción con calma, elegí con criterio y avancé sin mirar atrás, sin sentir que estaba dejando algo pendiente. Lo más curioso era que, mientras todo eso crecía, nadie a mi alrededor parecía notarlo, tal vez porque no hacía ruido, tal vez porque no encajaba con la imagen que ya tenían formada. Esa invisibilidad, que antes pesaba, ahora jugaba a mi favor, permitiéndome moverme con libertad, sin expectativas externas que condicionaran cada paso. Un día, después de cerrar una reunión importante, me quedé mirando la pantalla unos segundos más de lo necesario, repasando lo que acababa de suceder, reconociendo en cada palabra una seguridad que no venía de la nada, sino de todo lo que había construido incluso cuando nadie lo veía. Cerré la laptop despacio, respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo sentí algo distinto, no como una reacción a lo que pasaba afuera, sino como una certeza interna que no necesitaba validación. Porque mientras él brillaba frente a otros, yo llevaba tiempo preparándome en silencio. Y sin saberlo, estaba cada vez más cerca de cruzarse de nuevo conmigo, pero en un lugar donde las reglas ya no serían las mismas. El siguiente paso no llegó como un impulso, sino como una decisión bien pensada que se fue construyendo con cada acción previa, como si todo lo que había retomado en silencio finalmente encontrara el momento exacto para tomar forma en algo más grande. Una de las personas con las que retomé contacto me habló de una posición dentro de una empresa en expansión, un entorno exigente, con procesos complejos y decisiones constantes que definirían su crecimiento en los próximos años. Leí la propuesta con calma, analizando cada detalle, cada responsabilidad, cada posible escenario, y por primera vez en mucho tiempo no pensé en cómo encajaría eso en la vida que tenía, sino en si estaba alineado con lo que realmente quería construir. La respuesta fue clara. Preparé todo sin prisa, actualicé documentos, estructuré ideas, anticipé preguntas que podían surgir en las entrevistas, no desde la inseguridad, sino desde la claridad de saber exactamente qué podía aportar. Cada conversación avanzó con naturalidad, sin necesidad de exagerar logros ni de justificar pausas, porque todo tenía sentido dentro de un proceso que ahora veía completo. Cuando llegó la última reunión, no sentí nervios como antes, más bien una concentración firme, como si cada palabra estuviera colocada en el lugar correcto sin esfuerzo. Hablé de estrategias, de resolución de problemas, de liderazgo en momentos complejos, de decisiones que había tomado incluso cuando no tenía un título que las respaldara, pero sí la experiencia real de haber sostenido situaciones que otros no veían. Días después recibí la confirmación. No hubo celebración ruidosa, no hubo anuncios, solo una aceptación tranquila que marcaba el inicio de algo que ya no dependía de nadie más. A partir de ese momento, todo comenzó a moverse a otra velocidad. El nuevo entorno exigía presencia, criterio y una capacidad constante de adaptación. Desde el primer día me integré observando, entendiendo dinámicas internas, identificando puntos débiles, reconociendo oportunidades donde otros solo veían procesos establecidos. No buscaba destacar de inmediato, sino construir una base sólida que sostuviera cada decisión futura. Las reuniones eran directas, los tiempos cortos, las expectativas altas, pero lejos de intimidarme, ese ritmo encajaba con todo lo que había desarrollado en silencio. Cada problema representaba una posibilidad de intervenir con precisión, de ordenar lo que estaba disperso, de proponer soluciones claras sin rodeos innecesarios. Poco a poco, mi participación dejó de ser solo observada para convertirse en referencia. Las opiniones comenzaron a ser solicitadas, las decisiones pasaban por mi análisis, los proyectos más complejos terminaban en mi área sin necesidad de explicaciones adicionales. No se trataba de imponerse, sino de demostrar con resultados consistentes que podía sostener lo que otros evitaban. Mientras tanto, en casa, la distancia ya no era solo emocional, también era práctica. Los horarios dejaron de coincidir, las conversaciones se volvieron breves, casi administrativas, como si ambos estuviéramos ocupando espacios distintos sin intención de cruzarlos. No hubo reclamos, tampoco intentos de acercamiento, solo una adaptación silenciosa a una realidad que ya no tenía punto de retorno.
Hubo un momento específico que marcó un cambio claro. Durante una reunión interna, uno de los directivos planteó una situación crítica que llevaba semanas sin resolverse, generando pérdidas y tensiones dentro del equipo. Escuché cada intervención, cada intento fallido de solución, y cuando llegó mi turno, expuse un enfoque distinto, directo, estructurado, considerando variables que nadie había mencionado. El silencio que siguió no fue incómodo, fue evaluativo. Horas después, esa propuesta se convirtió en la nueva línea de acción. Días más tarde, los resultados comenzaron a reflejarse. A partir de ahí, todo se aceleró. Las responsabilidades crecieron, las decisiones se volvieron más relevantes, y sin darme cuenta, ya no estaba participando en los procesos, estaba definiéndolos. Cada paso que daba reforzaba algo que antes parecía lejano, una posición que no buscaba por reconocimiento, sino porque encajaba con todo lo que había construido sin necesidad de aprobación externa. Un mes después, recibí una nueva llamada, esta vez para una reunión privada con la dirección general. El tono era distinto, más directo, sin rodeos. Querían proponerme algo más grande. Escuché en silencio, procesando cada palabra, cada implicación, cada cambio que eso traería. Cuando terminó la conversación, no respondí de inmediato. Tomé un segundo, respiré con calma y acepté. Porque en ese punto, ya no estaba avanzando, estaba tomando control. Y sin saberlo, esa decisión iba a conectar mi camino con el suyo de una forma que ninguno de los dos esperaba. El cambio en mi entorno avanzaba con firmeza, mientras en su mundo comenzaban a aparecer fisuras que al principio parecían pequeñas, casi irrelevantes, pero que con el paso de los días se volvieron imposibles de disimular. No fue algo inmediato ni dramático, más bien un desgaste progresivo que se reflejaba en detalles que antes no existían. Una noche llegó más tarde de lo habitual, dejó el saco sobre la silla sin cuidado y caminó directo a la cocina sin decir nada. Abrí el refrigerador para tomar agua y, por reflejo, observé su expresión en el vidrio. Había algo distinto, una tensión contenida que no correspondía con la seguridad que solía mostrar. No pregunté. Tampoco ofrecí conversación. Durante la cena, mencionó de forma vaga que algunos proyectos no estaban avanzando como esperaba, que ciertas decisiones dentro de su equipo estaban generando retrasos, que había cambios internos que no dependían de él. Hablaba mientras revisaba el teléfono, como si intentara restarle importancia, pero cada pausa dejaba ver más de lo que decía. Días después, comenzaron las llamadas a deshoras, los mensajes que respondía con rapidez, las conversaciones en voz baja en otra habitación. Ya no compartía detalles como antes, no porque quisiera proteger algo, sino porque parecía no tener claridad suficiente para explicarlo. El control que tanto cuidaba empezó a fragmentarse. En una ocasión, mientras se preparaba para salir, repitió 3 veces la misma pregunta buscando una respuesta que claramente no estaba escuchando. Ajustaba la corbata con movimientos rápidos, revisaba documentos sin enfocarse, caminaba de un lado a otro como si intentara ordenar algo que no lograba encajar. Me limité a observar desde la distancia, sin intervenir, reconociendo un patrón nuevo que contrastaba con la imagen que había construido durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, en mi espacio todo se consolidaba con precisión. Las reuniones fluían, los proyectos avanzaban, las decisiones que tomaba comenzaban a tener impacto visible dentro de la empresa. La diferencia entre ambos mundos se hacía cada vez más marcada, no solo en resultados, sino en la forma de sostenerlos. Una tarde coincidimos en la sala después de varios días sin cruzar más que palabras básicas. Dejó caer un comentario sobre la presión que estaba manejando, esperando quizá una reacción que antes habría llegado sin esfuerzo. Esta vez solo asentí, manteniendo una postura neutral, sin ofrecer soluciones ni preguntas adicionales. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores, más pesado, como si por primera vez notara que algo ya no estaba disponible. Esa misma semana, escuché su tono elevarse durante una llamada. No entendí todo, pero algunas frases se quedaron claras: plazos incumplidos, decisiones cuestionadas, resultados por debajo de lo esperado. Caminé hacia otra habitación sin hacer ruido, no por evitar escuchar, sino porque ya no sentía la necesidad de estar presente en algo que no me correspondía. Los cambios continuaron acumulándose. Cancelaciones de última hora,
reuniones que no se concretaban, mensajes que quedaban sin respuesta más tiempo del habitual. Su rutina comenzó a perder la estructura que antes defendía con tanta precisión. Cada intento por recuperar el control parecía generar más tensión. Una noche, mientras revisaba unos documentos en la mesa, noté cómo se detenía a observarme por unos segundos, como si intentara entender algo que no lograba nombrar. No dijo nada, pero esa mirada fue suficiente para confirmar que el equilibrio que conocía ya no existía. En los días siguientes, comenzó a mostrarse más irritable en situaciones pequeñas, respuestas cortas, gestos bruscos, una incomodidad constante que no encontraba salida clara. Sin embargo, detrás de todo eso, había algo más evidente. Ya no tenía la misma seguridad para sostener su posición. Mientras eso ocurría, recibí un mensaje interno confirmando la reestructuración de varias áreas dentro de la empresa, movimientos estratégicos que implicaban cambios importantes en distintos niveles. Leí cada línea con atención, entendiendo de inmediato el alcance de esas decisiones y las posibles conexiones que podrían generarse. No era coincidencia. Era el inicio de algo mucho más grande. Cerré el documento, apoyé las manos sobre la mesa y dejé que el silencio llenara el espacio por unos segundos, no como pausa, sino como reconocimiento de un punto exacto en el que todo empezaba a alinearse. Porque mientras él intentaba sostener lo que se estaba desmoronando, yo ya estaba posicionada justo donde todo iba a cruzarse. Y cuando eso sucediera, no habría forma de volver atrás. El cruce no tardó en llegar, pero no ocurrió de forma abrupta ni dramática, sino dentro de un escenario completamente profesional donde cada detalle estaba medido y donde nadie imaginaba la historia que existía detrás de ese momento. La reunión estaba programada para definir cambios clave en la estructura de una de las áreas más inestables, un equipo que, sin saberlo, estaba a punto de pasar a mi control directo. Entré a la sala unos minutos antes, revisé los documentos finales, saludé con formalidad a quienes ya estaban presentes y tomé mi lugar sin prisa, manteniendo la misma postura que había sostenido desde el inicio de este nuevo proceso. Las conversaciones fluían en un tono técnico, enfocado, sin distracciones. Todo estaba listo. Cuando la puerta se abrió nuevamente, el ambiente cambió apenas lo suficiente para notarse. No levanté la mirada de inmediato, pero reconocí el silencio breve que suele aparecer cuando alguien importante entra. Segundos después, escuché su voz saludando al resto con esa seguridad que había comenzado a quebrarse en las últimas semanas. Entonces levanté la vista. El instante fue preciso. Su expresión se detuvo por una fracción de segundo, lo suficiente para confirmar que no esperaba verme ahí, no en ese lugar, no en esa posición. No hubo palabras inmediatas, solo un ajuste casi imperceptible en su postura, como si intentara reorganizar lo que estaba entendiendo. Mantuve la mirada firme, sin tensión, sin desafío, solo reconocimiento profesional, como lo haría con cualquier otra persona en la sala. No había rastro de la dinámica anterior, no existía ese contexto en ese espacio. La reunión comenzó. Presenté los puntos clave con claridad, detallando cada decisión, cada cambio necesario, cada ajuste que se implementaría a partir de ese momento. Las intervenciones eran precisas, las respuestas directas, el ritmo constante. No hubo espacio para dudas ni para interpretaciones ambiguas. En algún punto, uno de los directivos pidió su opinión sobre un tema específico. Todos giraron ligeramente hacia él, esperando una respuesta que tardó más de lo habitual. Revisó sus notas, acomodó los papeles frente a él y respondió con un tono controlado, aunque menos firme de lo que solía ser. Continué con la exposición sin alterar el ritmo. A medida que avanzaba, el nuevo esquema quedó completamente claro. Esa área, con todos sus procesos y decisiones, quedaba bajo mi supervisión directa. No era una sugerencia, no era temporal, era una estructura definida que entraba en vigor de inmediato. El silencio que siguió a esa confirmación fue distinto. No incómodo, pero sí cargado de significado. Algunos intercambiaron miradas breves, otros asintieron entendiendo el alcance del cambio. Nadie cuestionó la decisión. Cerré la presentación, agradecí el tiempo de todos y abrí el espacio para comentarios finales. Las intervenciones fueron breves, técnicas, enfocadas en la implementación. Nada personal. Antes de concluir,
Dirigí la mirada hacia él por primera vez de forma directa dentro de la dinámica de la reunión. Si surge algún ajuste durante la transición, lo revisamos en seguimiento, dije con tono neutral, como parte del protocolo. Asintió. No hubo más. La reunión terminó. Las sillas se movieron, las conversaciones se retomaron en pequeños grupos, los documentos se cerraron. Todo continuó como en cualquier otro encuentro profesional. Salí de la sala sin prisa, manteniendo la misma calma con la que había entrado, sin mirar atrás, sin necesidad de confirmar nada más. Porque en ese momento, sin levantar la voz, sin repetir una sola de sus palabras, todo se había invertido por completo. Y esta vez, todos estaban mirando. La reunión no fue un punto final, fue el inicio de una etapa donde cada decisión tendría impacto directo y donde todo debía sostenerse con criterios claros, sin espacio para interpretaciones personales ni ajustes improvisados. Desde ese momento, el enfoque cambió por completo, ya no se trataba de observar ni de anticipar, sino de ejecutar con precisión dentro de una estructura que exigía resultados medibles. Los primeros días después del cambio estuvieron marcados por revisiones profundas, análisis detallados de procesos, evaluaciones de desempeño y ajustes necesarios para estabilizar un área que llevaba tiempo operando con inconsistencias. Cada informe revelaba patrones que no podían ignorarse, decisiones mal enfocadas, tiempos mal gestionados, oportunidades desaprovechadas que, acumuladas, explicaban el estado actual del equipo. Dentro de ese contexto, su posición quedó inevitablemente bajo revisión, no por historia compartida ni por percepciones externas, sino por indicadores concretos que debían evaluarse con el mismo criterio aplicado a todos. No hubo trato diferenciado, no hubo consideraciones adicionales, solo datos, resultados y la necesidad de corregir lo que no estaba funcionando. Programé una reunión individual siguiendo el protocolo habitual. El espacio era neutral, sin tensión visible, con la misma formalidad que cualquier otra evaluación dentro de la empresa. Llegó puntual, con una carpeta en la mano y una postura más contenida de lo habitual, como si ya anticipara el tono de la conversación. Comencé revisando los puntos clave, avances, retrocesos, decisiones tomadas en los últimos meses y el impacto real de cada una. La conversación se mantuvo dentro de lo técnico, sin desviaciones, sin referencias personales, enfocada únicamente en el desempeño y en lo que debía ajustarse para recuperar estabilidad. En ciertos momentos intentó justificar algunos resultados, mencionando factores externos, cambios internos, condiciones que, según él, habían afectado el desarrollo de su área. Escuché sin interrumpir, tomando nota, dejando que cada argumento quedara registrado antes de responder con datos específicos que mostraban una perspectiva más completa. El intercambio fue breve, directo, sin elevar el tono en ningún punto. Al final, expuse con claridad las decisiones tomadas a nivel estructural, cambios necesarios, nuevas condiciones de trabajo y el plazo definido para evaluar mejoras concretas. Todo dentro de un marco profesional, alineado con las políticas internas, sin espacio para ambigüedades. No hubo confrontación. Tampoco cercanía. Solo un cierre claro. Antes de terminar, permaneció en silencio unos segundos, como si buscara algo más que decir, pero no lo hizo. Asintió ligeramente, cerró la carpeta y se levantó sin agregar comentarios adicionales. Esa reunión no fue una venganza, no fue una respuesta emocional, fue simplemente el resultado lógico de un proceso que se había construido paso a paso, donde cada acción encontraba su consecuencia dentro de un sistema que no dependía de opiniones. En los días siguientes, los ajustes comenzaron a implementarse. Cambios en responsabilidades, redistribución de tareas, nuevas métricas de seguimiento. Todo documentado, todo alineado con objetivos claros. El impacto fue evidente. Las dinámicas internas se reordenaron, las decisiones comenzaron a fluir con mayor precisión y los resultados empezaron a reflejar una mejora que no dependía de discursos, sino de ejecución constante. Dentro de ese proceso, su margen de acción se redujo de forma natural, no como castigo, sino como consecuencia directa de los ajustes necesarios. Cada paso estaba respaldado, cada cambio tenía fundamento, cada movimiento respondía a una lógica que no dejaba espacio para interpretaciones personales. Una tarde, al revisar los reportes semanales, confirmé lo que ya era evidente.
El equilibrio había cambiado de forma definitiva. Cerré el informe, dejé los documentos sobre el escritorio y me recargué ligeramente en la silla, manteniendo la mirada fija en un punto neutro durante unos segundos, no como pausa, sino como reconocimiento de un proceso que había llegado exactamente a donde debía. Porque al final, no hizo falta decir nada más. Todo quedó claro con hechos. Y aún así, sabía que no sería lo último que intentaría hacer. El intento llegó cuando todo ya estaba definido, no en una sala formal ni frente a otros, sino en un espacio más controlado donde pensó que podría cambiar el rumbo de lo que ya estaba decidido. Fue al final de una jornada larga, cuando la mayoría se había ido y los pasillos estaban en silencio, ese tipo de momento que antes solía prestarse para conversaciones más personales. Escuché un toque suave en la puerta antes de verlo entrar con una actitud distinta, más contenida, sin la seguridad que solía mostrar en otros contextos. Cerró detrás de sí con cuidado, como si quisiera aislar ese instante de todo lo demás. ¿Podemos hablar?, preguntó, con un tono que no usaba desde hacía mucho tiempo. Le indiqué que se sentara, manteniendo la misma postura que había sostenido durante todo el día. No había tensión, tampoco cercanía, solo una distancia clara que marcaba el lugar en el que estábamos. Al principio intentó llevar la conversación hacia el pasado, mencionando momentos compartidos, recordando etapas en las que, según sus palabras, todo era distinto. Hablaba con pausas medidas, buscando alguna reacción que no llegó. Escuché sin interrumpir, dejando que cada frase se acomodara en el espacio sin necesidad de responder de inmediato. Después cambió el enfoque. Comenzó a decir que las cosas se habían complicado, que había tomado decisiones bajo presión, que no todo había salido como esperaba. Sus palabras buscaban justificar, explicar, suavizar lo que ya no necesitaba explicación. En otro momento, habría intentado entender cada detalle, encontrar razones, acomodar el contexto para que tuviera sentido. Esta vez no. Cuando terminó, el silencio quedó suspendido entre los dos, sin incomodidad, pero sin posibilidad de volver a lo que intentaba reconstruir. Le respondí con claridad, sin elevar la voz, sin cargar cada palabra con emoción innecesaria. No cambiaste, solo te quedaste sin poder. La frase no buscaba herir, tampoco cerrar con dureza, solo nombrar algo que ya era evidente. Su expresión se tensó apenas, como si esa idea hubiera estado presente desde antes, pero necesitara escucharse en voz alta para tomar forma completa. Intentó decir algo más, pero se detuvo a mitad de la frase, como si finalmente entendiera que no había espacio para negociar lo que ya estaba resuelto. No hubo reproches. No hubo reclamos. No hubo preguntas pendientes. Solo un límite claro. Se levantó despacio, sin prisa, asintiendo ligeramente como quien acepta algo que no puede cambiar. Antes de salir, hizo una pausa breve, pero no giró completamente, como si evitara sostener una última mirada que confirmara lo que ya era evidente. La puerta se cerró con suavidad. El silencio regresó. Me quedé unos segundos en la misma posición, no por duda, sino por la claridad absoluta de ese momento, por la certeza de que no había nada más que decir ni que resolver. Porque ya no quedaba nada que recuperar. Y esta vez, tampoco había vuelta atrás. El cierre no llegó con un evento grande ni con una escena que todos recordaran, sino con una serie de días tranquilos donde, por primera vez en mucho tiempo, todo tenía sentido sin necesidad de explicaciones. La rutina se transformó sin ruido, los espacios se reorganizaron y la vida que antes giraba alrededor de alguien más empezó a tomar una forma propia, firme y clara. Las mañanas dejaron de sentirse pesadas, ya no había esa presión constante de anticipar reacciones ni de ajustar cada decisión para evitar conflictos innecesarios. El tiempo comenzó a rendir de otra manera, permitiéndome enfocarme en lo que realmente importaba, en proyectos que avanzaban con dirección, en decisiones que no dependían de validación externa. El trabajo se consolidó como un espacio donde cada acción tenía impacto, donde las ideas no necesitaban ser filtradas para encajar, donde la capacidad que durante años quedó en segundo plano ahora era parte central de todo lo que construía. Cada logro se sostenía por sí mismo, sin necesidad de explicarse ni de compartirse para tener valor. Fuera de ese entorno, también comenzaron a cambiar cosas que antes parecían fijas. Retomé actividades que había dejado,
Reconstruí vínculos que en su momento se diluyeron y permití que nuevas personas entraran en mi vida sin cargar con versiones antiguas de mí. Las conversaciones se volvieron más ligeras, más reales, sin esa sensación constante de tener que demostrar algo. Hubo un día en particular en el que me detuve a observar todo con calma, sin prisa, sin distracciones. No era un momento especial, no había nada extraordinario ocurriendo, y sin embargo, la sensación era distinta. No había tensión, no había dudas, no había ese ruido interno que antes acompañaba cada decisión. Lo que antes dolía, ahora solo era parte de una historia que ya no definía nada. Lo que antes pesaba, ahora se sentía lejano. Y lo más importante, lo que antes permití sin cuestionar, ahora tenía límites claros que no necesitaban explicarse. Con el tiempo, su presencia dejó de ser un punto de referencia, no por olvido, sino porque ya no ocupaba espacio en lo que estaba construyendo. No hubo necesidad de cerrar capítulos con palabras, ni de buscar conclusiones que justificaran lo que había pasado. Todo quedó en su lugar sin esfuerzo. Entendí entonces algo que no había visto antes con esa claridad. La peor parte no fue aquella frase frente a todos, ni los momentos que siguieron después. Fue haber aceptado, durante tanto tiempo, una versión de mí que no correspondía con lo que realmente era. Y el cambio no empezó cuando todo se derrumbó. Empezó cuando dejé de sostener lo que me hacía desaparecer. Porque el día que dejé de hacerlo, también dejé de ser la mujer que él creía conocer. Y en su lugar, quedó alguien que ya no necesita demostrar nada para saber exactamente quién es.